Ah, buenas tardes, las 18:03, es decir, las 6:03 de la tarde del 23 de junio de 2021, día miércoles, en la ciudad de Madrid. Buenas tardes, Europa. Buenas tardes o buenos mediodías, América. Hola, resto del mundo. Bueno, hice un primer video para este canal sobre las lecturas infantiles porque, bueno, digamos para casi que como una obligación, ¿no? Ahora voy a las lecturas que hice debido al colegio, es decir, al pensum o al temario de las asignaturas de literatura y castellano en los años, entre los años 65 y 78, que fueron los años en los que yo estudié kinder, preparatorio, primaria y bachillerato en Venezuela, cuando todavía se llamaba así todo. Lecturas, vamos a ver. En primaria, realmente no logro recordar ninguna. Me voy directo al segundo año de bachillerato, que hoy en día no es segundo año de bachillerato. Hoy en día creo que es octavo de primaria, pero yo voy a usar la clasificación anterior. En Venezuela teníamos, y esto no era obligatorio, primaria y preparatorio. Esto no era obligatorio, pero yo los hice, ¿no? Después teníamos 6 años de primaria y 5 años de bachillerato. A los 3 primeros se le llamaba ciclo básico del bachillerato y a los 12 últimos se les llamaba ciclo diversificado del bachillerato. Pero hablábamos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de bachillerato. Me voy a situar en segundo de bachillerato, 14 años de edad, entre los años 74 y 75. Del segundo año de bachillerato, aunque pudo haber sido en el primero, y a lo mejor fue en primer año de bachillerato, no lo recuerdo muy bien, recuerdo ese libro monstruoso. Bueno, de primaria solo recuerdo una cosa. Frau Fenster obligándonos a leer La Metamorfosis de Kafka en alemán, sin palabras, ¿no? Y Frau Fenster realmente yo creo que era total y absolutamente nazi, ¿no? Es raro que nos haya mandado a leer a un escritor checo que escribió en alemán, después de lo que los alemanes le hicieron a los checos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno. Voy a referirme a Horacio Quiroga y sus cuentos grotescos, ¿no? Así se llamaba, Horacio Quiroga, cuentos grotescos, que lo teníamos que leer en el cole. Yo no recuerdo si Horacio Quiroga era paraguayo o no, o de otra nacionalidad, pero me da igual. Los cuentos grotescos, sobre todo recuerdo aquel cuento El diente roto, ¿no? Los cuentos grotescos de Quiroga me produjeron eran una cosa repelente, o sea, yo no los soportaba, nunca soporté a Horacio Quiroga, no sé si lo soportaría hoy en día, si cambiaría de opinión, tampoco nunca lo releí, pero no me gustaba Horacio Quiroga y a lo mejor era solo ese libro el que no me gustaba, los cuentos grotescos, ¿no? Y es que los cuentos eran muy grotescos y sobre todo recuerdo el cuento del diente roto, ¿no? Y hoy en día diría que ese cuento, además de grotesco, El diente roto, es un cuento clasista, ¿no? Porque hay muchas personas que se les ha roto un diente y no se lo pueden reparar porque los servicios odontológicos son una de las cosas más caras de este planeta. Y entonces, en cierta forma, burlarse de alguien que tiene un diente roto y no se lo puede reparar porque no tiene dinero, es una actitud profundamente clasista y convierte a Quiroga en un hombre que no me cae bien. No me gustaron los cuentos grotescos de Horacio Quiroga y bueno, será culpa de quienes diseñaron ese temario
en el Ministerio de Educación de la época que a muchísimos venezolanos no nos interesase nunca jamás Horacio Quiroga, y que muchos que podrían haberse interesado por la literatura no lo hiciesen debido a estas escogencias raras del Ministerio de Educación. Bueno, recuerdo por supuesto a Rómulo Gallegos, ¿no? En el colegio tuvimos que leer como mínimo Doña Bárbara y Cantaclaro. Rómulo Gallegos no me gusta para nada como escritor. Como político no tengo una opinión hecha. Él fue el primer presidente electo por sufragio universal en Venezuela y derrocado por Marcos Pérez Jiménez. Pero aquí nos interesa como escritor. Rómulo Gallegos, como escritor, a mí no me interesa. A mí esos libros, esas historias que se desarrollan en los llanos venezolanos, ¿no? Nunca fueron de mi interés. Y más bien todo lo contrario, me parecían repelentes, ¿no? Y respecto a Rómulo Gallegos, voy a emplear palabras textuales de Sofía Inver, que en una entrevista sobre los años 90, principios de los 90, en una entrevista que ella le estaba haciendo a alguien, Sofía Inver calificó a Rómulo Gallegos de un escritor mediocre y de un escritor menor y un escritor costumbrista sin el menor interés. Y yo suscribo las palabras de Sofía Inver. Rómulo Gallegos es un escritor costumbrista sin el más mínimo interés. No tengo el más mínimo interés en Rómulo Gallegos. Y por supuesto leí solamente lo que el colegio me obligó a leer, que fue Cantaclaro y Doña Bárbara. Venezuela es un país de inmigrantes, habrá a quienes le interese eso, ¿no? Para mí eso no es literatura, para mí la literatura es algo visceral, la literatura es algo subversivo, no en el sentido político de la palabra, la literatura es algo que quema, como diría Roberto Bolaño, y Rómulo Gallegos carece de cualquiera de esas cosas, ¿no? Luego, en el colegio nos obligaron a leer Las lanzas coloradas de Uslar Pietri, que yo no leí nunca. Yo confieso en estos videos que nunca he leído Uslar Pietri, salvo un ensayo contenido en el libro llamado América Latina, marca registrada. Ahí hay un ensayo de Uslar Pietri que yo leí sobre los tempranos años 90 o finales de los 80. Uslar Pietri siempre fue un hombre por el que sentí una terrible adversión. Uslar Pietri fue un hombre hacia el cual tuve unas intuiciones desde pequeña que terminaron siendo todas ciertas. A mí lo que opine Venezuela de mí y de que no me guste Rómulo Gallegos y de que no haya leído Uslar Pietri, leí en la Universidad Simón Bolívar, obligada nuevamente, en castellano y literatura 1 o 2 o la 3, que eran 3, cuentos de Uslar Pietri. Yo, señores, no leí Las lanzas coloradas porque eso no tiene nada que ver conmigo. En mi vida las lanzas no tienen ningún protagonismo y si son coloradas menos. Y Uslar Pietri desde pequeña me pareció un hombre muy ambicioso que no había logrado ninguna de sus ambiciones, lo cual lo convirtió en un hombre muy resentido, ¿no? Sentí siempre, y esto no soy yo la única que lo digo, pero somos pocos los que lo decimos, ¿no? Y por otro lado, Uslar Pietri, bueno, a veces veía el programa que él tenía, ¿no? Mis amigos invisibles, ¿no? Y
valores humanos, es decir, valores humanos, que él empezaba diciendo mis amigos invisibles. Y bueno, en mi casa lo veían y yo escuchando a Uller Pietri yo soy una persona muy sensible y la sensibilidad se puede definir, por ejemplo, como la aptitud para captar algo muy rápidamente y captarlo más rápidamente que nadie con mayor profundidad. Mis sentidos y mi mente y mi alma captan las cosas muy rápidamente. Yo observando a Arturo Uller Pietri, escuchándolo hablar, etc., veía eso, a un hombre con una ambición desmedida que no logró en la vida ni siquiera un 1% de lo que quiso lograr. Entre otras cosas, quiso ser presidente de Venezuela, ¿no? Uller Pietri se le ha dado el título del mejor escritor que ha tenido Venezuela. Yo no sé cómo los adecos permitieron que eso sucediera, ¿no? Para mí Uller Pietri ni siquiera es escritor. Haber vivido en París, y haberse codeado con gente como Paul Eluard, haber conocido a Dalí, a Gala, a la Buñuel, haberse codeado con los surrealistas y regresar a Venezuela y a escribir un bodrio como Las Lanzas Coloradas, que solamente he hojeado, es verdaderamente ser una persona de poca inteligencia, ¿no? De muy poca inteligencia y que supo aprovechar muy poco su estadía en París y su dinero y los apellidos y el dinero que heredó de su familia. Uller Pietri no tenía ni nunca tuvo, Uller Pietri nunca tuvo la inteligencia, ni la sensibilidad, ni el talento para ser un escritor. Y fíjense que no digo un buen escritor, sino simplemente un escritor. Él carecía de inteligencia, de sensibilidad y de talento. Y también carecía de todo eso para la política, por eso ni escritor ni presidente. Pero Uller Pietri sí fue un hombre que le hizo muchísimo daño a Venezuela. Cuando entrevistaban a Uller Pietri, por ejemplo, que yo creo que Sofía Inver lo toleraba porque Uller Pietri era amigo de Carlos Rangel, solo por eso Sofía lo toleraba. En Uller Pietri se podía observar además una xenofobia tremenda contra la inmigración que llegó a Venezuela de manos de Pérez Jiménez, por decirlo así, la inmigración europea, sobre todo los españoles, italianos y portugueses. Y sobre todo los españoles. Uller Pietri detestaba a los inmigrantes españoles. Se cuidó mucho de no decirlo durante la dictadura de Uller Pietri, de Pérez Jiménez, porque entre las cualidades de Uller Pietri siempre estuvo la hipocresía, ¿no? La hipocresía y la cobardía. Uller Pietri fue siempre un cobarde y un hipócrita. Yo percibí en Uller Pietri una xenofobia terrible hacia los que éramos hijos de españoles, italianos, portugueses, nacidos en Venezuela, y sobre todo aquellos que éramos hijos de españoles. Dio muestras de todo tipo al respecto, nadie las quiso ver, pero yo sí las vi. Yo las vi porque soy una persona sensible, ¿no? Y yo le devuelvo a Uller Pietri todo eso, se lo devuelvo. Yo devuelvo lo que recibo, no siempre. Pero en el caso de Uller Pietri, todo el desprecio que sentía y toda la rabia que sentía hacia los hijos de españoles nacidos en Venezuela, es decir, hacia personas como yo todo eso se lo devuelvo se lo devuelvo multiplicado por un número bien grande, ¿no? A él y a sus descendientes, y creo que se le murió un hijo antes de tiempo y tal. Entonces, era xenófobo contra los europeos por un lado, y por otro lado nadie recuerda las múltiples ocasiones en las que Uller Pietri, porque lo que sí leía yo eran las columnas de prensa de Uller Pietri y las barbaridades que decía allí. Uller Pietri en numerosas ocasiones manifestó, y por eso no terminé de leer Las Lanzas Coloradas, manifestó en distintas ocasiones Uller Pietri
un pensamiento similar al de Hitler. Puede que Hitler reapareciese, pero realmente no sé si lo dijo textualmente Hitler alguna vez. Se dice que Hitler dijo que la raza aria era la superior. Se dice. ¿Cuándo lo dijo y dónde lo dijo? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero lo que sí nos consta, porque está escrito y grabado, es que Urrar Pietri dijo muchas veces que solamente podía ser un gran intelectual o solamente podía ser un intelectual y un escritor alguien que tuviera la mezcla de las tres razas, negro, blanco e indio. Y Urrar Pietri incluso dio porcentajes, dijo que lo ideal era tener un 60% de sangre blanca, algo así como un 25% de sangre india y bueno, un 15% como mucho de sangre africana. Entonces, esa persona, ese mestizo, 60, 25, 15, era para él el ser superior. Entonces, decir que una raza supuestamente pura, que creo que no lo era, pero decir que una raza pura, en este caso los arios, son una raza superior es una barbaridad que dicen que hizo Hitler. Pero decir que una combinación determinada en porcentajes de tres razas distintas es una raza superior es otra barbaridad, peor que decir que la raza aria es superior, porque tú estás dándole porcentajes a tres digamos, insumos raciales distintos, como son el europeo, el indio, el aborigen americano y el negro africano. Tú los mezclas en determinado porcentaje, ¿no? Y tú dices que solo ese tipo de personas pueden ser escritores e intelectuales y que Venezuela no puede permitir que nadie. Para Urrar Pietri no podía haber escritores ni intelectuales venezolanos hijos de europeos nacidos en Venezuela. Yo en los últimos días y meses, desde que cumplí 60 años, estoy limpiándome de odios y de mala vibra. Y en el canal Clea Forever, en algún momento hablaré de eso, ¿no? Pero no pienso disculpar nunca en mi vida a Urrar Pietri por decir que yo soy inferior porque no tengo sangre aborigen americana. Porque negra creo que sí la tengo, porque tenía una tía, hermana de mi madre, bueno, que era prácticamente negra, ¿no? Pero lo que sí no tengo definitivamente es sangre aborigen americana y no todos los venezolanos la tenemos. Urrar Pietri sí la tenía y se le notaba, ¿no? Entonces, este clasismo perverso, porque además de ser este racismo, perverso de Urrar Pietri, no solo era racismo, sino que era perverso, porque él hacía una combinación de tres razas en determinados porcentajes que era la raza superior. Eso, lamentablemente, hoy en día sigue en boga y a los que pretendimos ser escritores venezolanos, poetas venezolanos, intelectuales venezolanos, cuando éramos hijos de europeos, se nos pusieron 1000 barreras haciendo una excepción. Siempre se exceptuó a los judíos. Urrar Pietri hacía una excepción con los judíos europeos porque Urrar Pietri creía que los judíos eran otra raza superior, como los mismos judíos lo piensan. Los judíos piensan que son el pueblo elegido. Bueno, no son una raza porque evidentemente yo he conocido judíos negros, he conocido judíos arios, he conocido judíos que más bien parecen italianos, he conocido judíos tan distintos físicamente que no, eso no puede ser una raza, pero como pueblo, evidentemente el pueblo de Israel, como se hacen llamar, que no son el único pueblo de Israel, los semitas sí siempre se han creído un pueblo superior. De esto no cabe la más mínima duda, ¿no? Y hace milenios que lo creen.
Pietri también pensaba que los judíos eran superiores y que esa combinación, además, de blanco, negro e indio, era superior. Entonces, vuelvo a recordarle a ciertos poetas venezolanos y narradores venezolanos y personas como Luisana, no voy a decir tu apellido, que coordinaban ciertos talleres literarios que me devuelvan mis originales, mi poesía y todo eso que se han robado y en gran parte han plagiado, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decir que soy una de las mejores poetas venezolanas de mi generación. Y voy a decir quiénes son los mejores poetas venezolanos de mi generación. Son Marta Korblit, Concha Seijas, Manon Kübler, si de verdad ella escribió ese poemario, porque eso estuvo en pleito judicial, Rafael Arraiz Luca, aunque en algún momento él y yo nos peleamos o bueno, de alguna manera nos distanciamos o no estuvimos de acuerdo en algunas cosas. Lo que pasa es que a Arraiz Luca también le daban risa a los hijos de españoles nacidos en Venezuela y también ha sido una excepción con los judíos. Pero bueno, Arraiz Luca, yo te he perdonado, a lo mejor tú ni siquiera te acuerdas de eso, ¿no? En todo caso, no. Yo respeto la figura de Rafael Arraiz Luca. Entonces, yo soy una de las mejores poetas venezolanas de mi generación. A pesar de que se ha perdido mi poesía más temprana, que era muy valiosa porque porque estaba libre de influencias. Al estar libre de influencia, además era una poesía existencial. Luego, mi poesía fue dedicándose al tema del amor y del desamor, que es lo mismo. Amor y desamor son lo mismo. El amor es cuando está el 100% el amor. Y cuando el amor está al 0% lo llamamos desamor, pero es lo mismo. Hablar de amor que de desamor. Entonces, mi humilde persona, Marta Korblit, que en paz descanse, Armando Rojas Guardia, como no, Rafael Arraiz Luca, Eduardo Castellanos, del que ya no se quieren acordar y sigue vivo, y otros somos los mejores poetas de nuestro tiempo, de nuestra generación. Si ustedes no me quieren como poeta venezolana, no me importa, me convertiré en las antologías en una poeta española, nacida en Venezuela por casualidad. Si eso es lo que ustedes quieren, perfecto, ¿no? Pero devuélvanme lo robado y lo plagiado, lo plagiado que el universo me dé vida suficiente para poder denunciarlo. Digo legalmente, denunciarlo legalmente. ¿Quiénes no son grandes poetas? Y en un pueblo de ignorantes, el poder los ha elevado, y no el poder de los chavistas, sino de la oposición y de la Cuarta República, los ha elevado al cielo de los grandes poetas, evidentemente Yolanda Pantin. Yolanda Pantin de poeta no tiene nada. Yolanda Pantin no es una buena poeta. Es una pésima poeta, es ridículo. Yolanda Pantin tiene un poema que dice así. Es una sola palabra. Y dice, el poema es una palabra con 3 puntos suspensivos. Lloré. Y 3 puntos suspensivos. Eso ella lo llama poema y la celebraron por ese poema. Lloré. 3 puntos suspensivos. Eso me recuerda a las instalaciones en las galerías del Soho y del Village neoyorquino, ¿no? Es una puta mierda. Y hay otro poema, recuerdo, de Yolanda Pantin que dice, Yolanda, yo leí casi toda tu poesía. Bueno, vamos a llamarla poesía. Hay un poema de Yolanda Pantin que dice, el amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer, que ustedes saben que es la letra de un bolero. Y Yolanda Pantin le agregó una estrofa, un verso que dice y viceversa.
Entonces, este es el poema de Yolanda Pantin. El amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer y viceversa. Eso lo han festejado, lo festejaron en los años 80 como un poema, bueno, un poema genial. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yolanda Pantin no es poeta ni nada, y tampoco Rafael Cadenas. Rafael Cadenas tiene muchos rabos de paja, ¿no? Y el único poema que más bien es casi que la letra de una canción de protesta, que puede medio valer la pena, es Derrota, ¿no? Que es una especie de autobiografía que está muy bien, porque él es eso que dice ahí. Y después algunos poemas de sus comienzos, ¿no? Pero lo demás, lo que ha escrito después de Derrota, es decir, en los últimos 30, 40 años, ha sido una mera masturbación mental. Y yo sé que han sido halagados aquí en España y se les ha dado premios, pero todo eso se compra, se vende y todo eso es un negocio, ¿no? Pero vuelvo a Urrar Pietri. Racista. Clasista, porque a Urrar Pietri nunca le gustaron los pobres. Racista y clasista. Mediocre. Poco inteligente. Soberbio. Y creía que era el único hombre pensante de toda Venezuela. Y bueno, cuando hizo la marcha de los pendejos, todos fueron a la marcha como pendejos. Yo no. Otra cosita de Urrar Pietri, me acuerdo que en una de esas asignaturas de la Universidad Simón Bolívar que se llamaban Castellano y Literatura, hubo que leer cuentos de Urrar Pietri. Entonces me leí unos cuentos malísimos y entonces la profesora dice que uno de los grandes logros de la literatura de Urrar Pietri es la doble la doble adjetivación. Por ejemplo, Urrar Pietri siempre decía, el agua, cristalina y dulce. 2 adjetivos. La perra, gritona y cariñosa. 2 adjetivos. Y a eso lo llamaban la señora Blanco Fombón y las otras 2 que daban clase en la Simón Bolívar, lo llamaban ser un genio. Señores, la literatura no es matemática. Le voy a poner a cada sustantivo 2 adjetivos y hago literatura. Pero ¿qué mierda es esa, vale? Eso es mierda. Eso es mierda. Y otra cosa, una vez Urrar Pietri dijo, le preguntaron, ¿para qué sirve el punto y coma? Y dijo, bueno, yo coloco 2 comas y el tercero es punto y coma, 2 comas y el tercero es punto y coma. Bueno, los que de verdad sabemos escribir y sabemos para qué sirve el punto y coma, que es muy difícil de explicar, díganme qué les parece eso. Urrar Pietri tiene todo mi desprecio. Todo mi desprecio por racista y clasista y bruto. Y no conforme con ser la porquería de ser humano que era, después del 4 de febrero del 92, fue el líder de esa porquería llamada Los Notables, que obligó a echar para atrás el paquete económico de Carlos Andrés Pérez, que estaba haciendo crecer a Venezuela a un ritmo impresionante. Gracias a Urrar Pietri el paquete económico se paró en seco y retrocedimos en las medidas económicas, retrocedimos hacia la ignorancia económica más grande, porque Urrar Pietri tampoco entendía de economía. Urrar Pietri no entendía de nada, de literatura, no entendía de literatura, ni de economía, ni de nada. Ha sido él. O sea, seguir hablando, yo respeto a Rafael Arraiz Lucas. Rafael, yo te respeto y sé que has escrito una biografía de Urrar Pietri. Bueno, yo te pido por favor que no vayas ahora a escribir una biografía de Rafael Caldera. Ya con la de Urrar Pietri estás más que rayado. Pero, para. Y yo que tú diría, no, la de Urrar Pietri no la escribí. Eso fue un encargo por dinero. O sea,
échate para atrás, discúlpate, porque bueno. Entonces, esto es, bueno. Seguimos en primero o segundo de bachillerato. Ular Prietri a la basura. Luego, bueno, recuerdo que de Miguel Otero Silva nos mandaron a leer varios libros. Yo Casas Muertas no lo quise leer, lo empecé a leer y lo dejé de lado. Yo sé que ningún escritor dice esto. Todos dicen haber leído eso felices, todos dicen cuando leyeron a Rómulo Gallegos, ¿no? Nadie lo cuenta como yo sí lo digo. Leer a Rómulo Gallegos fue una pesadilla. A Ular Prietri lo logré esquivar, pero tuve que leerme unos cuentos en la universidad, etcétera. Miguel Otero Silva, debo decir que no leí Casas Muertas, no me dio la gana, pero cuando quiero no llorar, no lloro. Es una novela que retrata muy bien la Venezuela de esa época con los tres, ¿cómo se llamaban? Marcelino. Los tres, bueno, siempre lo he tenido presente, ¿no? Por cierto, el nombre de ese libro, de esa novela de Miguel Otero Silva, Cuando quiero llorar no lloro, proviene de un poema de Rubén Darío, ¿no? Que dice, entre otras cosas, dice, juventud, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, ¿no? Bueno, el caso es que Cuando quiero llorar no lloro trata de tres jóvenes venezolanos, uno de apellido Pérez, otro Perdomo y otro Peralta. Y entonces cada uno de ellos pertenece a una clase social distinta. Uno es pobre, otro es clase media y otro es rico, ¿no? Y bueno, la novela está muy bien. La descripción de los niños bien, del country club y de las fiestas que hacían, que tiraban el perro a la piscina y bueno, y se metían droga y el de clase media que andaba con los libritos de Marx debajo del brazo. Bueno, yo recomiendo ampliamente Cuando quiero llorar no lloro de Miguel Otero Silva. Y me imagino que Casas Muertas también debe ser un buen libro, pero no tiene nada que ver conmigo. No siento que tenga nada que ver conmigo y no lo he leído. Así como yo leo, por ejemplo, a escritores de la Europa del Este, desde toda la vida, porque siento que tienen mucho que ver conmigo, con lo que yo soy, conmigo, con mi ser, filosóficamente hablando. O sea, siento que ontológicamente tienen que ver conmigo. Yo leo a Thomas Mann y yo siento que ontológicamente tiene que ver conmigo. Pero yo no tengo nada que ver con Las Casas Muertas de Miguel Otero Silva, ni con los relatos llaneros de Rómulo Gallegos. Eso es totalmente ajeno a mí. Vamos a ver, hay poetas, en el colegio leímos, bueno, es que estoy tratando de enfocar, no quiero llegar todavía a tercer año de bachillerato porque ahí empieza lo bueno. Vamos a ver, Miguel Otero Silva, ustedes pregúntenme en los comentarios si he leído tal o cual o qué leí en el colegio y yo les digo. De escritores venezolanos, ¿qué otra cosa podía haber? A Francisco Maciani no nos los hicieron leer en el colegio. Me regaló sus libritos un novio que yo tuve, Alfredo, y bueno, los empecé a leer y los dejé de lado, ¿no? Yo a Francisco Maciani lo conocí como un borracho que andaba toqueteando a las mujeres en el callejón de la Puñalada de Sabana Grande. Una amiga de la infancia era prima de él y ni nadie de su familia lo quería tratar porque no era más que un borracho, un drogadicto y un bueno para nada. Me llamó la atención que después de su muerte todas las personalidades venezolanas le hicieran una oda como el gran escritor. No fue un gran escritor, escribió un librito que no vale nada. Un librito, bueno, que está bien para alguien que tenga 19, 18 años de edad, leérselo en un carrito por puesto, ¿no? Y bueno, lo que fue un vago toda su vida, un borracho y un tipo que andaba tocando a las mujeres sin que ellas quisieran ser tocadas por él. Se pasó la vida borracho por el Boulevard de Sabana Grande, esa es la historia de su vida. Y eso es todo lo que es Francisco Maciani. Yo no soy complaciente
con Venezuela y no lo voy a hacer nunca, mucho menos en el campo de la literatura. Bueno, en cuanto a los poetas, bueno, hacia Pérez Bonalde siento, bueno, un cariño especial por aquello de Vuelta a la Patria, ¿no? No es el tipo de poesía que a mí me gusta, pero hay un amigo que yo tengo en Roma que siempre, él y yo siempre decíamos, pero esto lo decíamos hasta hace 10 años, ahora ya lo hemos olvidado, ¿no? Que cuando volviésemos a Venezuela íbamos cuando el avión estuviese aterrizando, íbamos a estar leyendo Vuelta a la Patria de Pérez Bonalde, ¿no? Pero bueno, ya no nos olvidamos de eso porque es que nunca vamos a regresar a Venezuela, ¿no? A Ramos Sucre lo conocí después de la universidad. Estoy en el colegio, ¿eh? Quiero ir en orden cronológico. En el colegio vamos a empezar primero por la poesía, ¿no? Bueno, vimos a Rubén Darío sin duda un gran poeta, el gran poeta nicaragüense y posiblemente el gran poeta latinoamericano. No voy a hablar de Octavio Paz y eso porque eso lo leí yo por mi cuenta luego, al salir del colegio. A los poetas sí, bueno, Pablo Neruda, bueno, en el colegio me gustaba mucho, leía todo Neruda, hasta que me encontré con la verdadera poesía, ¿no? Como a los 21 años descubro la verdadera poesía y descubro que Neruda, bueno, que Neruda no es verdadera poesía, Neruda es un poeta, digamos, hoy en día podríamos decir que es un poeta comercial. Un poeta comercial, un poeta demasiado legible, que lo entiende todo el mundo. Y bueno, su poesía sirve para hacer canciones de protesta, no da para mucho más, ¿no? Neruda además era otro hombre sumamente hipócrita, otro bicho. Bueno, en segundo año de bachillerato tuvimos una profesora de literatura extraña. No era usual que alguien como ella diera clase en el colegio. Era hermana de un compañero de clase y se llama Cristina Adam. Cristina Adam estudió en el pedagógico, a pesar de que era una mujer de una familia muy rica, estudió en el pedagógico literatura y, bueno, y nos dio clase en segundo año de bachillerato y duró un año porque, claro, las lecturas que ella mandó a hacer no eran las que mandaba el ministerio y ella hizo lo que le dio la gana y yo se lo agradezco inmensamente. Cristina Adam nos hizo leer El extranjero de Camus y La náusea de Sartre. Debo decir que estos dos libros sí que me marcaron fuertemente en segundo año de bachillerato. El extranjero de Camus, nunca olvidaré, lo he releído muchas veces en mi vida, nunca olvidaré al hombre este que va en el autobús, en ese largo viaje hacia el entierro de su madre, y en un momento dado está en una playa y el sol le molesta, y como el sol le molesta, mata a un árabe. Cargaba una pistola y la saca y mata a un árabe porque el sol le molestaba, ¿no? Esto de que mato a alguien porque me molesta el sol, ¿no? Bueno, esto es una metáfora, esto es algo que pocas personas podemos entender, ¿no? Por supuesto, esto no lo vayan a hacer en la vida real, ¿no? Pero que hay un personaje en un libro, en una novela, que mate a alguien porque le molesta el sol, yo lo entiendo perfectamente, es un estado existencial que entiendo perfectamente, ¿no? Y bueno, El extranjero de Camus sí tuvo una gran influencia en mí y bueno, La náusea de Sartre, toda la influencia del mundo, ¿no? A partir de La náusea de Sartre empecé a leer mucho teatro de Sartre, ya que en esa época no iba demasiado al teatro, aunque sí me llevaban al teatro porque, bueno, yo vi mucho teatro en Venezuela desde pequeña, a diferencia de mis compañeros de clase, porque me llevaba, Chela Atencio me llevaba todas las obras, ¿no? Y me llevaban al teatro, por cuestiones personales y familiares que ahora no vienen al caso, ¿no?
Y bueno, empecé a ver cuánta representación pude de Sartre, pero había pocas, ¿no? La primera que vi fue A Puertas Cerradas, creo que se llama, ¿no? Sí, A Puertas Cerradas, ¿no? Pero apenas pude comencé a comprar las obras de teatro de Sartre para leerlas, ¿no? Es decir, que con Sartre comencé por su única novela, La náusea, seguí con su dramaturgia y lo último en lo que y por último en su filosofía, ya después de los 30 años de edad. Esos son dos libros fundamentales, ¿no? Ahora, en tercer año de bachillerato, a los 15 años de edad, ¿quién era yo? Bueno, yo era una persona que desde que nací hasta los 15 años lo que más amaba era la música. Era mi primera pasión, fue mi primera pasión. En segundo lugar, las matemáticas. Y la literatura estaba como en tercer lugar, a los 15 años de edad, ¿no? Pero empezaron una serie de lecturas en tercero, cuarto y quinto año de bachillerato que cambiaron absolutamente mi vida, ¿no? Cambiaron mi pensamiento y cambiaron mi vida, ¿no? La cambiaron. Y para esas lecturas, pues, cambio de video, porque es que esta pantalla se desenfoca y me molesta muchísimo. Y es la pantalla, ¿no? No soy yo. No soy yo. Nunca compren un Lenovo, no compren un ordenador Lenovo. Bueno, los dejo por ahora, 18:45 del 23 de junio del 2021.